Tenemos reflexión, oración y un mensaje que alimente tu fe. Gracias por abrirnos un espacio en tu mañana. Enciende tu fe. Bienvenidos a el devocional de la Morada Radio. Muy buenos días, mi gente. El Señor les bendiga. Son las 6:32 de la mañana. Estamos contentísimos porque vamos a estudiar el devocional Kadosh. A propósito, está buenísimo este devocional. Que el Señor bendiga al pastor que escribió este libro. Qué bendición, de verdad, de verdad. Qué lindo poder empezar el tiempo de ayuno congregacional preparando nuestros corazones para santificarnos más al Señor. Le damos la bienvenida a cada persona que a esta hora de la mañana sintoniza la Morada Radio y Televisión. Que el Señor les bendiga. Envíen sus saludos desde cualquier lugar del mundo donde nos están escuchando o viendo. Queremos saludarles, queremos bendecirles y recuerden que pueden compartir también con nosotros cada uno de sus devocionales. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están, mi gente querida? Muy, pero muy bien. Buen día, buen día. Levántate tú que duermes, saca el devocional porque esto está poderoso, esto está muy bueno, no te lo puedes perder. Y estamos listos para aprender, seguir aprendiendo y seguir reconociendo nuestros errores. Mi querido Juanca, ¿cómo amaneció? Bien, excelente, pastor Jairo. La verdad que indiscutiblemente este devocional se le mete al rancho a uno por Excelente. completo, en todas las áreas. No queda nada por fuera. Total. Bueno, ¿qué tal si empezamos leyendo el devocional? No sé si, Juanca, tú te lees el devocional Bien, Claro que perfecto. sí. y luego leemos la palabra, que hoy nos toca Isaías capítulo 6 y está muy interesante. Quiero que sepan que este estudio bíblico queda grabado aquí posteriormente para que usted pueda escucharlo en la mediodía, en la tarde, en la noche, porque siempre que la palabra de Dios se escucha continuamente, me decía mi madre, la repetición trae revelación. Así es. Bien. Bueno, leemos el devocional del día 3. La santidad de Dios no es un atributo entre otros. Es la luz en la que todos sus atributos brillan. R.C. Sproul. Isaías capítulo 6, verso 3 nos dice: se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Palabra clave, Kadosh. Absolutamente distinto, separado, incomparable, moralmente perfecto. Antes de que la Biblia nos diga sé santo, nos revela una verdad más profunda y determinante. Dios es santo. La santidad no es una idea moral inventada por la religión, es una descripción de la naturaleza misma de Dios. Si no entendemos esto, la santidad siempre nos parecerá una carga imposible. Pero cuando comprendemos quién es Dios, la santidad se convierte en una respuesta lógica y amorosa de nuestra parte. En Isaías capítulo 6, las escrituras dejan ver que el profeta no recibe primero una misión, una instrucción o una corrección. Lo primero que recibe es una revelación. La Biblia dice que Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y escucha a los serafines proclamar algo que no se repite en ningún otro atributo divino con esa intensidad. Santo, santo, santo. Debes saber que en la mentalidad hebrea, la repetición triple de una palabra no es poesía, sino énfasis absoluto. Esto significa
que Dios no es solo santo, es perfectamente santo, completamente santo y eternamente santo. Amén. Esta poderosa verdad devela algo fundamental. Santidad no es lo que Dios hace, sino quién realmente es. Dios no decide ser santo según la ocasión. Él no alterna convenientemente su justicia, amor, misericordia, como si fuera compartimentos separados. No todo lo que Dios hace, amar, juzgar, perdonar o corregir, lo hace desde su santidad. Así que podemos decir que su amor es santo, su gracia es santa, su misericordia es santa, su poder es santo, incluso su paciencia está impregnada de santidad. Por desgracia, a través de los años, muchos creyentes y predicadores bien intencionados han compartido sobre el amor de Dios, pero sin mencionar su santidad. Lo he visto con mis propios ojos. Se ha estado levantando en la Iglesia de Cristo un movimiento que habla de gracia, de Dios, de justicia, de su majestad, de su poder y hasta de intimidad, pero sin ocupar la santidad. El resultado de todo esto es que hemos predicado a un Dios reducido, manejable y emocionalmente cómodo, pero que no es bíblico. El punto es que cuando se excluye la santidad del mensaje del Evangelio, Dios deja de ser temible en el buen sentido de la palabra y se convierte en una versión domesticada que no transforma. ¿Sabes cuál fue la reacción de Isaías al ver la santidad sublime de Dios? Isaías 6:5 nos dice: Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de pueblos de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Querido lector, si estudias este pasaje, descubrirás que en ningún momento Dios condenó a Isaías. Sin embargo, en medio de esa gloria santa, se sintió pecador. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera santidad se manifiesta, no necesita señalar. Voy a volver a leer esa parte. Porque cuando la verdadera santidad se manifiesta, no necesita señalar. Ella misma nos expone. Así es. Con los años he aprendido que cuando Dios se manifiesta como es, nuestras máscaras e hipocresías caen por sí solas. Esto significa que en realidad no necesitamos que nadie nos acuse o corrija, sino que el mismo Espíritu Santo nos hace entender qué es lo que debemos soltar y cambiar. Cuando Isaías tuvo ese encuentro con la santidad de Dios, supo al instante que era un hombre de labios impuros. Esto sucede porque Dios no revela su santidad para humillar, sino para alinear. La santidad de Dios no aplasta, purifica. Esto es sumamente coherente si lo vemos desde una perspectiva espiritual y psicológica. El ser humano necesita una referencia absoluta para ordenar su vida. Por esto, si se aísla a Dios de su santidad, estamos comprometiendo la verdad transformadora del Evangelio. Hoy es un buen día para incorporar la siguiente verdad en nuestra mente y corazón. Dios no exige lo que no es. Él es santo, por eso nos llama a hacerlo también. Amén. Así es. La oración nos dice:
Padre Celestial, Padre Celestial, hoy reconozco que tú eres santo, hoy reconozco que tú eres santo incomparable y digno de Incomparable. toda reverencia. incomparable y digno de toda reverencia. Perdóname por haber reducido tu grandeza Perdóname por haber reducido tu grandeza o por haberme acercado a ti o por haberme acercado a ti sin conciencia de sin quién conciencia eres. de quién sin eres. conciencia de quién eres. Revela tu santidad a mi corazón, Revela tu santidad a mi corazón, no para condenarme, no para condenarme, sino para alinearme contigo. sino para alinearme contigo. Limpia lo que no Limpia es digno lo que no es Limpia lo que no digno es de tu de presencia tu presencia en mi en corazón mi corazón. y enséñame a vivir Enséñame a vivir de forma de reverente forma reverente y obediente a y tu obediente palabra. a tu palabra. En el nombre de En el nombre de Yeshua. Jesús. Amén, Amén. y amén. Bendito sea el Señor. Bravo. El taller es ¿qué aspecto del carácter de Dios has enfatizado más que su santidad? Bien, y estudiamos entonces Isaías capítulo 6. Recuerden, para hacer el Kadosh, el método de estudio bíblico que hemos reemplazado por el PAMPE. Dice la escritura en Isaías capítulo 6, versículo 1. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Y entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Y entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Y con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Y después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. De esta forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en búsqueda de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente volverá a ser invadida y quemada, pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Amén. Amén. Bueno, mis amados, les recuerdo a todos que vamos a estudiar Kadosh, ¿verdad? Con el método bíblico. Y cada una de estas letras, Kadosh, Q-A-D-O-S-H, representan algo. Vamos a empezar con la Q. ¿Qué revela el texto sobre Dios? ¿Qué atributo de Dios se revela en este pasaje bíblico? ¿Qué pusieron, mis queridos? Bueno, me basé en el versículo 3, santidad. Él es santo, absolutamente puro y diferente. El versículo 5, rey soberano, con visión y misión clara. Busca siempre a quien enviar. Querido Juanca. Pastor, empate con la pastora Gina. Le agregaría uno que en el verso 7, Señor que quita la culpa y el perdón de los pecados. Oh. Versículo 5, que el Señor es rey y Señor de los ejércitos celestiales. Sí, y hablabas también de justo. Sí, porque al final habla de una sentencia
Ujú. sobre Judá y sobre la nación de Israel, Así es. ¿verdad? Y misericordioso, porque aun cuando Él es justo y aplica sentencia, siempre deja un tocón Así es. Así es. para que cuando se corte, el tocón vuelva a germinar, ¿verdad? Siempre está el famoso remanente. Así es. Vamos con la A. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué cambio de mentalidad, dirección o estilo de vida me lleva este texto? Bueno, yo coloqué a qué me está llevando a reconocer que soy pecador. O la otra pregunta es, ¿Qué eh, cambio de mentalidad? bueno, en el cambio de mentalidad coloqué dos. Antes de hablar de él, primero debo verlo a él. Excelente. Porque muchas veces estamos hablando de él, pero no lo conocemos de verdad. O sea, hay que acercarnos y verlo. Eso fue lo que le pasó a Isaías. Entonces, me llama mucho la atención. Y también coloqué pasar de la rutina espiritual a una revelación de su santidad. Y uno, esto con lo de ayer, porque la santidad debe ser diaria. O sea, es decir, que debo tener un compromiso diario con el Señor, porque mi santidad no es para que la vean los demás, mi santidad es para agradar al Señor. Así es. Entonces, yo siempre le digo a las personas que el devocional es una bendición y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, pero más que tener una rutina a través de la palabra es que esto nos confronte y nos lleve al cambio, ¿verdad? Que nos lleve a ser cambiados y transformados de verdad, como le pasó a Isaías. Él vio al Señor, reconoció su pecado y el Señor lo transformó, porque el que Amén. ve a Dios es transformado de verdad. Excelente. Indiscutiblemente, ¿Qué así pusiste, es. Juanca? Pastor, yo coloqué a dejar la autojustificación. Wow. Ok. A Así es. veces Elías pudo haber tomado la actitud, soy de labios inmundo porque estoy en un Dentro de un pueblo pueblo. de Ajá. labios inmundos. Ajá. Pero nosotros no estamos llamados a ser igual al pueblo en que nos encontramos. A Así veces es. nos Ajá. dejamos llevar por la cultura, por el folclore, por las tendencias y cometemos muchos errores porque si estamos llamados a ser un pueblo diferente, ¿bien? ¿Por qué seguimos todavía en esa vana pasada manera de vivir? Y a veces nos toca que pararnos firmes y decirle, aún en nuestra familia, ¿bien? Yo soy diferente. Así es. Excelente. Bien. Excelente. Bueno, por acá nos dice Mayra, un saludo para Mayra. En la cuba ella colocó, ciertamente nos parecemos a lo que nos rodea. Estamos llamados a reflejarnos en el Señor por cercanía o intimidad. Bien. El Señor no obliga, el Señor transforma y revela sin presiones. Dios es santo, el cual es su atributo principal, por lo tanto lo demás es santificado en él. Así que todo lo que está cerca a él se alinea a su naturaleza. Excelente, Mayra. Amén, María excelente. Judith, también un saludito a nuestra querida María Judith, dice: el Señor me está llamando a reconocer mi condición de pecador. Y nuestro querido Yair en la A dice, tomé el verso 5, nos está llamando a reconocer nuestros pecados, pedir perdón por ellos y seguirlo en santidad. Excelente. Isaías Excelente. 6 podríamos decirlo, es una de las fundamentos bíblicos de por qué en nuestra iglesia tenemos que atravesar por un proceso Así es. antes de poder servir. Porque si se dan cuenta, antes de que Isaías dijera, aquí estoy listo para servirte, Señor, primero él no recibió una misión, no recibió una palabra profética. Él recibió fue una revelación. ¿Y qué revelación tuvo? Una revelación de la santidad de Dios. Es importante que cada persona que me escucha, si en algún momento desea servir a Dios, si en algún momento quisieras decir, aquí estoy, Señor, úsame a mí, antes de poner tus manos al servicio de Dios, primero pon tu corazón. Así es. Y dile, Dios, revélame tu santidad. Revélame quién eres. Excelente. Porque si no tienes una revelación de la santidad de Dios, nunca tendrás una revelación de qué estás haciendo tú mal. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, inmediatamente se pudo ver a sí mismo.
muchos cristianos tienen problemas para ver lo que están haciendo mal. Es porque no han visto a Dios. Oh, Así es. poderoso. Y uno no empieza viéndose uno empieza viéndolo a Él. Y Ujú. cuando lo ves a Él tal y como Él es, inmediatamente tu mirada Transforma. se transforma porque dejas de ver a la gente. Así Ujú. es. Dejas de ver lo que el otro está haciendo mal y Así empiezas a es. verte a ti. Siguen Eso es poderoso. tradiciones. Siguen Eso es poderoso. tradiciones. Se vuelven una costumbre, una rutina. Amén. Así Ok, es. ¿dónde hay distorsión en mi vida? Esa es la D. ¿Dónde hay distorsión en mi vida que estoy normalizando que Dios no aprueba? ¿Dónde no estoy alineado con ese principio? Mm, a veces normalizamos servir sin ser limpiados. Ok, Ujú. Entonces, lo volvemos más una costumbre que un privilegio. wow. Y cuando algo se vuelve una costumbre, como dicen las mamás, ¿no? Bueno, ya yo soy mamá, creo que también lo he dicho. No podemos permitir que lo que está mal siga como mal, porque cuando nos acostumbramos a lo que está mal, lo normalizamos. Entonces hay que corregir. Y ahí también juega un papel muy importante nosotros los pastores, ¿sabes? Porque Así es. no podemos dejar servir a todo el mundo. Así es. Y yo creo que también cada persona debería ser honesta, no por uno, sino por el Señor, porque, uy, aquí también sabes que me pongo a pensar de algo que tenemos que hacer es no olvidar que lo que hacemos también es kadosh, es decir, es santo. Y cuando perdemos, no perder el asombro de la santidad, no perder el asombro de lo que estamos haciendo, no perder el asombro de a quién estamos sirviendo y lo que estamos haciendo para el Señor, porque cuando se pierde el asombro, entonces queda como algo normal. Así es. Entonces, para mí, coloque eso. No perder de mirada que lo que hacemos es para el Señor. Y que cuando miramos a Dios, lo que tú decías, que cuando de verdad miramos a Dios y entendemos que Él es santo, entonces yo soy su hija y debo ser buen representante de mi padre, ¿verdad? Parecerme, los papás siempre buscan cuando tienen los hijos a quién se parece. Entonces, de verdad debemos parecernos a nuestro Padre Celestial, amar la santidad y vivir para Él. ¿Qué pusiste, querido Juanca? En la D tengo que repasar las preguntas. ¿Dónde hay distorsión en tu vida? Ok. Puede haber distorsión en mi vida cuando la culpa me domina. Ok, Ahí puede haber distorsión en mi vida porque a veces el error, como usted nos enseñaba, el error nos puede dominar y creernos como desechados por ujú, el Señor, Ujú. desechados por las personas, por el entorno, y no podemos caer en ese error. Dios es un Dios de amor. Vemos aquí a un Dios que no acusó, no condenó a un Isaías, sino al contrario, le propició perdón y le propició sanidad, qué lindo. transformación en su vida. Mira Wow. que esa santidad no lo aplastó, sino que lo alineó. Así es. Y esa es la santidad de Dios. ¿Y La usted qué santidad. dice por ahí, pastor, en esa? En esa, pues yo puse 2. La primera está en el versículo 1. Ujú. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. Para los que son líderes y me están escuchando, ustedes saben que nosotros tenemos que hacer esto un poco más profundo. Y el pastor nos va a calificar a fin de mes. Eso es puya para todos los líderes de Centro Recordatorio. Cristiano Destino. Venga. Así es. El contexto es de cuando esta visión pasa es la muerte del rey Usías, Ujú. rey de Judá. Interesante que estudiemos cómo muere el rey Usías. Pero cuando un gobierno en la tierra muere, toda nación experimenta un tiempo de inestabilidad. Y el versículo 1 dice que la visión de ver al Señor sentado en su majestuoso trono fue cuando Usías, murió. Eso me dice que cuando la tierra no tiene gobierno y es inestable, Dios sigue sentado en el trono. ¿Y por Wow. qué fue una distorsión en mi vida? Porque a veces nos asusta, humanamente hablando, Ujú. que quién va a gobernar Ujú. y el político y no sé qué cosa. Pero mientras aquí en la tierra pueda haber inestabilidad,
mi Dios sigue sentado en el trono. Oh, Amén. por eso te pregunté, para que no dejaras ir eso, está muy poderoso. Así Porque es. de verdad Y eso más ahora en este tiempo. ahora en Así este tiempo político que la gente está corriendo, y a veces caemos en el error de poner la esperanza en el político. Ujú. Pero cualquier gobierno de turno morirá, pero nuestro Dios sigue en el trono. Mira eso que como la Biblia se encarga de decirnos, murió Usías, pero nuestro Dios no. Así Amén. es. Amén, amén. Pastor, permítame compartir otro punto que también colocó en la distorsión que puede haber en Ajá. nosotros. Es medir nuestro éxito por los números. Ok, Aquí vemos a un profeta, un hombre que fue llamado y fue advertido, no te van a parar bola, no te van a entender, así es. tú le vas a hablar y te van a rechazar. Tremendo. Bien. Y aún Entonces, así te mando. y aún así te mando, y Wow. aún así él obedece. Tremendo, Bien, tremendo. y aún así obedece. Entonces, en lo personal tocó mucho esta parte porque cuando tú vienes de un proceso de servirle al Señor y por circunstancias dejas de servirle, cualquiera que éste sea, te sientes rechazado, como que se acabó todo, mira que ya no va más, todas esas profecías, todos esos llamados, todos esos sueños como que que se tenías, acabó. se acabó, expiraron. Bien, pero en lo personal yo puedo decirle a las personas que puedan estar viviendo eso, mira, Dios es un Dios de oportunidades. Dios no se ha olvidado lo que Dios promete, lo cumple, y bendito sea el Señor que me llevó al Centro Cristiano Destino y hoy puedo ver un pábilo que humeaba otra vez encendido Gloria al Señor. Gloria a poder Dios. ayudar a otros. Entonces, no permita que esta distorsión entre a tu vida, sino al contrario. Sigue Excelente. adelante. Muy Excelente, bueno. excelente, excelente, excelente. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Maravilloso. Qué lindo es el Señor. Bueno, Por ahí ¿qué- están escribiendo. ¿qué dice la gente? Bueno, aquí dice Shirley, estoy normalizando el obviar que la santidad del Padre precede a cualquiera de sus atributos. Wow. Ajá. Debo enfocarme más en que Él es Kadosh antes que mi otra proveedor, creador, protector. Así ¿ok? es. Nuestra hermana Milvia, normalizamos ser religiosos con grandes ministerios, pero sin santidad ni pureza de corazón, porque eso dice, apártate de mí que nunca te conocí. Wow. Judy dice en la O, verso 7, algo que me distorsiona es quedarme en el pecado y la culpa, porque al pensar de esta manera, erro y me alejo del propósito de Dios. Tremendo, tremendo. Vamos con la O. ¿Qué debo obedecer de forma concreta? ¿Qué cosas debo dejar o establecer en mi vida? ¿Qué pusiste, mi querida? Ay, Dios. Bueno, reconocer siempre mi condición, ser realista. Hay gente que no es realista. Si usted tiene la lengua larga, dígale, Señor, ayúdame con esta lengua larga. Si usted tiene problemas en algún área, reconózcalo. Así es. Eso le pasó y él fue sincero. Él no pudo decir, No, yo soy... y dijo, ay de mí. Ya él se sentía acabado allá. Exacto. Entonces, reconocer mi condición todos los días de mi vida. Coloqué el versículo 6 y 7. Ahora, reconozco, pero también permito que Dios cambie. Amén. Entonces, reconocer mi condición y permitir que Dios trate mis debilidades, trate mi pecado, me Interesante. confronte, porque hay gente que el Señor le dice, mira, tienes que cambiar en esto, pero no cambia. Esa Entonces, soy yo. ese es el tema, que el Señor nos muestre. Yo creo que si yo le hago esa pregunta a cualquier persona, todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Así es. Nuestra debilidad y debilidades, porque hay gente que tiene sin ese y con ese. Ahora, el Señor nos ama, claro que sí, pero no es solo reconocer, es dejarse transformar. Él pudo haber dicho, no quiero que me pase este carbón por mi boca, o detener lo que estaba pasando, pero él dijo, ahora necesito ser transformado. Y me llama la atención porque el versículo, al final del versículo 7, después que pasa ese carbón por su boca, por sus labios, dice, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. O sea, eso es lo que sucede cuando hay una verdadera transformación, cuando dejamos que el Señor nos toque y nos pase el carbón, que aunque es incómodo, aunque es difícil, entonces somos perdonados, somos transformados, somos cambiados y luego pasa algo espectacular. Y es que somos llamados a una misión, a una visión específica. Entonces esto es poderoso. A mí me llamó muchísimo la atención.
Y es ahí también colocó el versículo 8, responder a su llamado con disponibilidad, porque cuando ya reconozco, cuando soy transformado, entonces reconozco que ahora puede ser usado para una visión, para un llamado específico, y eso es lo que ha pasado conmigo, y sé que también el Señor lo quiere hacer contigo y con todos nosotros, Así es. ¿ok? Así es. Maravilloso. Pastor, yo coloqué pues inmediatamente purificar mi lengua, purificar mi Ajá, lenguaje, ajá. cuidar de lo que sale de mi boca, tener en cuenta de que mi boca, cuando llego a los caminos de Dios, se convierte en una herramienta de trabajo del reino. Ya aquello que fue utilizado para algo deshonroso, Ujú. ahora debe ser usado para algo honroso. Tremendo, Oh, tremendo, tremendo. así es. Sí, yo creo que ese es uno de los principales llamados a obedecer hoy, que es a purificar nuestros labios. Noten Amén. que am, yo dije el domingo que es muy importante saber cuando yo cometo un error y cuando yo estoy pecando. ¿Cómo sé que estoy pecando? Por lo que la palabra me enseña. La palabra es la que me dice que es pecado y que no es pecado. Pero este hombre, ante la presencia del Señor, dijo, tengo labios impuros. Ujú, Y en la cultura en la que nosotros nos criamos, hablar mal es un error. ujú. Pero en la Biblia es pecado cuando nuestras palabras no son puras. Wow. Así que lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es, a Él le importa cómo hablamos, le Total, así importa es. cómo nos dirigimos hacia nuestras esposas o esposos, hacia Así nuestros es. hijos, los comentarios que salen de nuestra boca hacia Ujú. las autoridades, hacia nuestros empleados, hacia nuestros jefes, hacia la gente que nos rodea. Pues no se trata de que yo cometo un error cuando hablo mal. No, es que si ya estás hablando mal, estás en pecado. Es algo de lo cual debemos arrepentirnos todos. Nuestra boca debe ser instrumento de Dios para sanidad, no para maldecir. Así Wow, es. poderoso, ¿no? Sí. Ok, vámonos con la S. ¿Qué debo separar para Dios? ¿Qué relaciones, hábitos o espacios necesitan ser consagrados? Bueno, yo ahí coloqué lo que el señor Juanca colocó en la O. O sea, yo coloqué mis palabras, mi boca y mi cuerpo. O sea, eso tengo que presentarlo como, como dice la palabra, como sacrificio vivo. Y Esos obviamente, son los espacios que necesitan ser consagrados. sí, los espacios que necesitan ser consagrados. Y también yo creo que debemos cuidarnos de dónde estamos. Porque él dice que él sabía que era de labios impuros y que estaba rodeado de un pueblo de labios impuros. Entonces, que aunque esté rodeado de lo que sea que esté rodeado, en el lugar que esté, siempre pueda glorificar al Señor con mis palabras. Coloqué ahí. Juanca, Qué bien. Mis sentidos, pastor. Aquí vemos ajá, Excelente. un Isaías que vio, que oyó, bien, y que fueron purificados sus labios. Creo que el llamado es apartar al Señor nuestros sentidos y Así por es. ende debemos cuidar qué es lo que nuestros ojos están viendo, Mm, qué es lo que nuestros oídos están escuchando. así es. Porque, y también qué hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Oh, Entonces, Señor, hoy te entrego mis sentidos. así excelente, es. excelente. La gente está hablando, ¿no? La hermana Aleja dice que la pastora ya no es pastora, sino factora, porque tira puros factos. Oh, mejor dicho, pues. Y la hermana Judy dice purificar mi lengua, ¿verdad? Obedecer el llamado de Dios, diluir el mensaje de Dios al pueblo. Rosa habla de seguir en obediencia en su presencia, aunque su santidad y amor nos confronte y no sea fácil el camino. Uy, sí. Yair habla de dejar todo aquello que nos incite a pecar y dejar que Adonai se entrone en nuestro corazón. Y la Amén. hermana Milvia habla de reconocer que nos podemos creer muy santos, pero en realidad queda demostrado con Isaías que hay cositas que no hemos abandonado y que solo metidos en la presencia del Señor se revelará la verdadera condición del creyente. Amén. Rosa habla de separar su vida y corazón para Dios, y Ellen habla de purificar todo pensamiento también. A veces podemos retener nuestras palabras, pero no nuestros pensamientos. Wow. Muy bueno, Muy Ellen. Estuvo poderoso. Eso Muy estuvo bueno, Ellen. poderoso. Así es. Excelente. Bueno, H de hoy. ¿Qué debo Ay. accionar ahora mismo para no retardar mi obediencia? ¿Qué pusieron ustedes? Mm, bueno,
entregar mi cuerpo, coloqué otras cosas, pero ustedes no pueden saber, ¿no? Es privada la Es cosa. privada la cosa, La pero... factora no quiere soltar. No, esto es un facto para mí. Voy a decir solo el que pueden escuchar. No, mentira. Reconocer que necesito ser transformados en ciertas áreas de mi vida, entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, y aceptar mi llamado. Yo me acuerdo cuando la primera vez que me dijeron pastora, yo decía, yo no tengo cara de pastora. Uno a veces cree que uno tiene que tener la cara, ¿no? La edad y todo, ¿no? Y a veces uno no lo acepta, pero hay que aceptar el llamado. A mí me encantó esta historia de Isaías, porque él pudo, no es nada que Dios te llame, sino que también te diga con qué te vas a enfrentar. Y él sabía con qué se iba a enfrentar. Entonces es poderoso entender esto, porque aunque ya él sabía con qué se iba a enfrentar, él dijo, yo voy. Él no se negó a obedecerle al Señor. Entonces hay que aceptar nuestro llamado, aceptar nuestro propósito y dejarnos usar por el Señor. Así La es. pastora. Y hay unas que tienen hasta el nombre y no la Así agarran. es. Y no la Mi agarran. esposo decía una frase cuando se hizo la presentación de los pastores en San Onofre, que muchos buscan ¿cómo era la frase? Buscan el micrófono, pero el altar, no recuerdo, pero me gustó mucho. No el altar. Déjame ver si el espíritu me recuerda el facto que tiré ese día. Ajá, muy bueno. No, es básicamente que los que realmente son enviados, ¿verdad? No buscan el micrófono, buscan el altar. Así es. Así es. Y el altar les acerca el micrófono. Así Es es. correcto. Pero hay otros que se compran el micrófono Ujú. y se lanzan ellos solos. Así es. Poderoso, ¿no? Esto Mi está... querido, que pusiste en H. En H tengo 2 puntos. Uno es la confesión inmediata. Ajá. Ante Isaías ver la presencia, la revelación, enseguida confesó. Eso es muy importante. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Así, Y el otro punto es la expresión, heme aquí. A veces titubeamos mucho para tomar la decisión de hacer cambios en nuestras vidas que favorecen no solo a nosotros, sino también nuestro entorno, nuestros hogares, en nuestras empresas y todo esto. Y esa expresión, heme aquí, en hebreo es hinení. Y me llamó mucho la atención, me inquietó el Señor en esa palabra. Bien, y pastor, permítame leer lo que esto significa. Adelante. Porque sé que es profundo para todo. Geniní, que es la expresión heme aquí, es una poderosa frase hebrea que significa aquí estoy, pero con una connotación profunda de total disponibilidad, entrega incondicional y disposición para servir a Dios Tremendo. o responder a un llamado importante más allá de una simple ubicación física. Wow. Creo que cuando Isaías hizo esa expresión, heme aquí, él no sabía con qué se iba a enfrentar y qué le iba a pasar, pero tomó esa decisión, y creo que hoy Dios, en lo personal, y invito a todos los que nos están oyendo y viendo, que hinení en nuestra vida debe ser algo real, Así es. Amén. no debe ser algo de tendencia o pasajero. Bueno, Wow. quiero también decirles, para terminar, en el versículo 8 dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Sabes? Dios sigue haciendo esa misma pregunta. Amén. ¿A quién uso? ¿A quién envío? Qué lindo. ¿A quién llamo? ¿Verdad? ¿Quién quiere servir? Dios sigue preguntando. Así que del Señor son las preguntas, de nosotros las respuestas. Y les invito a que todo el que nos escucha, ¿verdad?, se prepare para eso, porque en algún punto Dios va a hacer una pregunta y Él va a esperar que tú respondas. Oh, qué lindo. Y tal vez Dios ya está haciéndote las preguntas Ujú. y tú estás como haciéndote el que no escucha. El oído sordo. Y ese es el H que yo puse, ¿no? Siempre tener una respuesta para cada pregunta de Dios. Amén. Mis amados, Hoy es cerramos. martes de Casa Destino. Para los que de pronto no tienen Casa Destino y están interesados, pueden escribir a nuestro WhatsApp de aquí de La Morada y... Pero pues, vamos a explicar primero qué es una casa destino. Sí, claro. Las vamos a casas explicarlo. destino son un lugar donde hacemos esto, pero con mucha más gente, con comida
en un espacio de verdadera amistad y comunidad. Así que si te gustaría estudiar la palabra juntamente con nosotros, el WhatsApp de la morada está allí, 304-206-1105. Y desde ya bendecimos hoy a cada casa destino que se reúne Así es. para que la lluvia los deje reunirse Amén. y para que puedan ir con esa hambre espiritual a hablar de lo que Dios últimamente nos ha estado enseñando a través de su palabra. Así es. Así que mis amados, les bendecimos. Muy buenos días. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Amén, Bendiciones. amén. Bendiciones. Buen día para todos. Shalom, shalom. La Morada.